En el sur del Perú se encuentra una de las proezas arqueológicas más impresionantes del mundo, Machu Picchu. Después de 6 siglos, estas vastas ruinas incas permanecen casi intactas y atraen 1 millón de visitantes cada año. En 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham se adentró en esta inhóspita selva en busca de ruinas arqueológicas. El 24 de julio, pocos días después de salir de Cusco, un lugareño le mostró un tesoro inesperado: las ruinas de una vasta ciudad casi completamente desconocida para los occidentales, posada a 2.430 metros de altitud. Machu Picchu. Bingham se sintió bastante maravillado por las construcciones en Machu Picchu, por su ubicación en relación a la distancia con la ciudad del Cusco y porque las crónicas no mencionaban un emplazamiento llamado Machu Picchu en este lugar. La ciudad fue construida por los incas, un pueblo que formó el mayor imperio en la América precolombina en el siglo XV después de Cristo. Se cree que en su apogeo, el imperio inca había conquistado y controlaba cerca de 10 millones de súbditos, quienes ayudaron a construir su monumento más grandioso, antes de que el imperio colapsara con la llegada de los conquistadores españoles entre 1532 y 1572. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de ruinas incas, Machu Picchu se conserva casi íntegro. No llegaron los conquistadores a este lugar, porque si no hubieran seguramente depredado en busca de tesoros, de oro en el sitio. Realmente no llegaron y gracias a eso es que se mantiene Machu Picchu. Se cree que la ciudadela, conocida como Yacta en quechua, el principal idioma de los incas, fue construida durante el reinado de Pachacútec, el primer emperador inca. Casi 200 de sus edificaciones siguen en pie. Casas, pero también monumentos religiosos como el Templo del Cóndor, el Templo de las 3 Ventanas y el Templo del Sol, así como numerosos altares ceremoniales. La ciudad se alza sobre una estrecha cresta entre 2 cumbres, Machu Picchu al sur y Huayna Picchu al norte. Abarca más de 32.500 hectáreas que los arqueólogos dividen en 2 sectores, el sector urbano y el sector agrícola. Este último está formado por numerosas terrazas que modelan la ladera de la montaña. Aquí apenas un puñado de edificaciones domina el valle, como la Casa del Guardián, desde donde se vigilaba la ciudad, sus alrededores y los almacenes. En el sector urbano, los edificios fueron construidos siguiendo un estilo y diseño arquitectónico típicamente inca, con un distrito superior, Anan, y un distrito inferior, Urin. En muchas ciudades incas, el Anan o la parte alta tiene los palacios más destacados. La parte de Urin a veces es más popular, digámoslo así. En realidad esa es una parte de una visión de la cosmovisión. O sea, el mundo andino está organizado por dualidades, no contrapuestas, sino por la alianza de 2, la confluencia de 2. Los distritos de Anan y Urin están separados por otro elemento característico de las ciudades incas, una plaza principal de 90 metros de largo y 25 de ancho. Normalmente en esas plazas se congrega la gente para ceremonias. Pueden ser bailes, pueden ser festividades, pueden ser desfiles militares. Se cree que la Yacta de Machu Picchu fue abandonada durante la conquista española. Cuando llegó Hiram Bingham, solo vivían allí algunas familias de agricultores. A pesar de varios siglos de abandono, de la densa vegetación y del clima a veces implacable, estas estructuras han resistido el paso del tiempo en esta ubicación excepcional. Sin embargo, ya su construcción supuso un enorme desafío.
Las escarpadas laderas de las montañas y los abruptos precipicios representaban un peligro para los trabajadores, y el clima lo hacía todavía más difícil, y es que podía llover hasta 2.000 litros de agua por metro cuadrado al año, casi el doble del promedio anual del Reino Unido, y la mayor parte se concentraba en la mitad del año. Los incas eran muy conscientes de la fuerza del agua y cada temporada de lluvias hay deslizamientos de tierra en los Andes. Pero estas amenazas ambientales claramente no disuadieron a los constructores incas. Lo más impresionante en la construcción de Machu Picchu es el hecho de haberla levantado sobre una montaña de grandes acantilados, en un área muy agreste. Ellos eran grandes constructores y estaban prestos a cualquier desafío de la naturaleza. ¿Por qué eligieron los incas este lugar en particular para construir su ciudad eterna? Ubicada a unos 75 kilómetros de Cusco en línea recta, la antigua capital inca de Machu Picchu se encuentra en la región de Vilcabamba, una parte de la cordillera de los Andes que también está en el borde de la selva amazónica. 2 ecosistemas de los que provenían productos esenciales para la vida diaria y la cultura inca. De esta zona de la selva alta vienen productos importantísimos, creo el más importante de todos, la coca, las plantas medicinales, las plumas de las aves más exóticas. Más al fondo tenemos el oro y la plata como recursos. Y de los Andes provienen otros productos esenciales como el maíz, la quinoa, la carne de llama y más de 3.000 variedades de papa. Por lo tanto, la ubicación es estratégica. Se podría imaginar que una ciudad a 2.400 metros de altitud entre altas montañas y una selva inhóspita podría estar demasiado aislada, pero eso sería olvidar otra característica clave del Imperio Inca. Para transportar las mercancías y la mano de obra necesaria para construir la ciudad, varios caminos partían desde Machu Picchu y la conectaban con unas 60 localidades satélite de la región. Estos caminos formaban parte de una gran obra de ingeniería inca, Capac Ñan, camino principal, una red de casi 30.000 kilómetros de rutas que unían los 4 confines del imperio, atravesando selvas amazónicas, cumbres montañosas, valles y desiertos. Una hazaña que combinaba belleza y funcionalidad y desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento del orden y el poder dentro del imperio inca. La persona que visionó eso es un genio que se atribuye a Pachacuti. Vinculado estratégicamente con el resto del imperio a través del camino del Inca, Machu Picchu también contaba con otras ventajas. Encajado en lo alto de una cresta montañosa, se encuentra en el centro de un entorno natural espectacular. Pienso que el detonante es la magia del lugar. Hay pocos lugares con un paisaje tan espectacular, ¿no? Estas gigantescas montañas de granito, el Urubamba encañonado, serpenteando en el abismo de la profundidad, el horizonte alejado de la Amazonía, o sea, todo eso hace que ese lugar tenga una calidad espectacular, extraordinaria. El río que rodea a la ciudad y las montañas que la custodian hicieron que los incas consideraran sagrado este lugar. Y en el mundo andino, y especialmente en los incas, el paisaje está animado, el paisaje está humanizado. Las montañas son referentes a los ancestros, a los seres tutelares, etc. Entonces, hay una reverencia hacia esos elementos de la naturaleza. El poder del soberano debía representarse de diversas maneras. Y esa fue otra de las funciones de Machu Picchu. Impresionar a sus súbditos con este tipo de construcciones que demostraban sin dejar lugar a dudas de que eran capaces los incas. Pero todas estas ventajas no eliminaban los peligros. Los incas eran constructores talentosos y para superar los desafíos que presentaba el terreno, emprendieron la tarea monumental de prepararlo para la construcción. Una vez despejada la vegetación, los incas comenzaron a esculpir la ladera de la montaña para adaptar las pendientes a sus propósitos.
Comenzando desde el pie, construyeron terrazas, nivel por nivel, dando forma gradualmente a estas vertiginosas e inhóspitas laderas para poder vivir y cultivar en ellas. Transformaron los escarpados cerros en más de 10 hectáreas de tierra plana y aprovechable tanto para la agricultura como para la construcción. Pero no terminó ahí. Desde el comienzo ya habían anticipado la mayor amenaza para su ciudad: el agua. La lluvia se convierte en un elemento en contra de la conservación porque con la precipitación penetra el subsuelo y puede transportar material liviano cada vez más y más, y en un momento dado puede crear concavidades y que se produzcan asentamientos diferenciales en el suelo. Entonces, es un gran desafío. Cuando había lluvias intensas, el agua debía ser evacuada. De lo contrario, Machu Picchu podría colapsar. Por eso, los incas construyeron un sistema de drenaje subterráneo bajo las terrazas para evacuar toda el agua que llegaba durante la temporada de lluvias. Gracias a diversos estudios, los investigadores han descubierto la composición interna de las terrazas en el sector agrícola. Luego de cortar los bloques de piedra para construir los muros sobre la base rocosa de la montaña, los incas aprovechaban el material sobrante para rellenar el interior de las terrazas siguiendo un sistema muy preciso. La primera capa estaba compuesta por piedras cubiertas con fragmentos residuales grandes. Encima colocaban una capa de grava y arena y todo se cubría finalmente con una capa de tierra fértil. Cuando viene la lluvia, moja o riega la capa de suelo orgánico, pasa por la capa de arenilla, de grava y rocas y llega a la matriz, al suelo, al basamento rocoso, y de ahí se va hasta el fondo del valle. En Machu Picchu no vemos cuando hay grandes precipitaciones pluviales porque todo el agua se infiltra. Sin las terrazas, Machu Picchu no existiría, porque gracias a ellas la estructura se mantiene estable. De lo contrario, se deslizaría como una luz. En el sector agrícola, estas terrazas sumaban casi 5 hectáreas de tierras de cultivo. Se usaban para sembrar alimentos, pero su superficie no era lo suficientemente grande como para abastecer a toda la población de Machu Picchu, que también dependía de productos importados de la región. Hoy, los arqueólogos creen que las terrazas pudieron funcionar en realidad como un laboratorio de experimentación agrícola. Se sacó el polen y se clasificó y se vio que en Machu Picchu también se cultivaba coca. No solo coca, pues no, la quinoa, maíz y otros productos. Entonces, para eso servía, para adaptar plantas del fondo del valle aquí y arriba y viceversa, plantas de zona alta experimentadas, tratadas en Machu Picchu para zonas bajas. Por lo tanto, los incas pudieron haber intentado adaptar plantas de la selva a mayores altitudes, así como plantas andinas al clima amazónico, con el fin de cultivar ciertos productos en nuevos entornos. Y algunos expertos en arquitectura inca creen que las terrazas no solo tenían una función agrícola. En muchos casos, los andenes están sirviendo para modelar escultóricamente el paisaje. Entonces, de establecer que eso es un espacio solamente agrícola es reducirlos a una insignificancia. Ya sea que tuvieran un propósito agrícola o paisajístico en tiempos de los incas, hoy estas terrazas alimentan a los únicos habitantes permanentes de Machu Picchu. Las terrazas del sector urbano también contienen piedras y material sobrante de la construcción y se usaban como cimientos para las diferentes edificaciones de la Yacta, la ciudad de los incas. En última instancia, los investigadores creen que más de la mitad del esfuerzo humano necesario para construir Machu Picchu se destinó a la construcción de estos cimientos y del sistema de drenaje subterráneo. Fue un proyecto colosal tanto en su ejecución como en su planificación. En la época no había papel o algo con que dibujar, pintar, ¿no? Todo el proceso estaba en la cabeza de los especialistas en construcción. Esa es la genialidad de la construcción de Machu Picchu.
Y su talento no se detuvo en la construcción de las terrazas. Para edificar y ensamblar los muros de los edificios que se apoyaban sobre ellas, los incas tuvieron que extraer, cortar y transportar bloques de granito, algunos de ellos enormes, y lograron hacerlo sin ruedas, sin hierro y sin acero. En el centro de la Yacta hay un lugar que aún refleja el aspecto caótico que debió tener la zona antes de finalizar la construcción: la cantera. Aquí se aprecia la principal materia prima de Machu Picchu: enormes bloques de granito. Para hacer sus edificios magníficos usan las piedras más duras, las más resistentes, las que van a perdurar, como hacemos los arquitectos, ¿no? Pretendemos que nuestra arquitectura dure. Está durando más de 400 años, casi 500, y hay otras contemporáneas que no duran ni 50 años, ¿no? Esto está hecho para que dure para los hijos de nuestros hijos. Ese es el concepto, la eternidad, la piedra es eterna. Al norte de la plaza central hay una plataforma abandonada a medio construir. Presenta una rampa que servía para transportar los bloques desde el lugar de extracción hacia la cima de los muros que se estaban levantando más abajo. Ciertos textos tradicionales quechuas y el estudio de distintas canteras utilizadas por los incas nos dan una idea de las técnicas que pudieron emplear. Algunos bloques pudieron ser arrastrados con cuerdas y fuerza humana, deslizándolos sobre una base de arena o arcilla. Pero dependiendo del tamaño del bloque, del terreno y del equipo disponible, los incas también usaban un sistema similar a una escalera de madera sobre la cual empujaban los bloques hacia adelante con palancas. O bien los hacían rodar sobre cilindros de piedra tirando de ellos con cuerdas. Aquí existe todavía el rodillo que servía para mover los elementos. Una vez que las piedras estaban colocadas sobre la parte superior del muro, el trabajo de los obreros no había terminado. De hecho, son el ensamblaje y los acabados lo que verdaderamente revela el ingenio de los incas. Una vez puesta la piedra, se retocaba hasta que encajaba con el resto del muro. Este bloque superior ya tiene acá una marca de lo que deben de estar golpeando a percusión directa para crear una superficie más o menos homogénea con relación al bloque inferior, que ya está con una superficie bastante nivelada. Cuando se logra esta nivelación de ambos bloques, se levanta un poco el bloque, se saca la cuña y el bloque va a sentar perfectamente sobre las bases. Este método era meticuloso pero también aproximado. Para alcanzar la perfección, los incas aplicaban la técnica del ensayo y error. Antes de retirar la cuña, se extendía una fina capa de arena sobre la parte superior del bloque de abajo. Si los dos bloques no encajaban correctamente, se volvía a colocar la cuña. Basándose en las marcas que quedaban en la arena, se retocaban las partes necesarias de la piedra hasta lograr un ajuste perfecto entre ambos bloques. El templo de las 3 ventanas en la Plaza Sagrada muestra una de las construcciones más meticulosas de Machu Picchu. El bastar de percutar es un trabajo bastante muy fácil. Lo más extraordinario de todo está en esto, el contacto, la unión entre este y este otro bloque, que es un trabajo extraordinario. El espacio entre los bloques demuestra que incluso en la parte interior del muro se trabajaron con todo cuidado para que encajaran a la perfección. Y además su superficie no es plana, sino curva. Un trabajo extremadamente preciso y difícil en una zona que normalmente no se veía. Para mí es algo parecido al trabajo que hizo Miguel Ángel con la piedra. Aquí está el mayor esfuerzo hecho por los canteros incas. Una vez que los bloques encajaban entre sí, los incas finalizaban el trabajo retocando la superficie exterior del muro, ya fuera alisando la piedra o dándole forma convexa. Pero no todos los muros se trabajaron con el mismo nivel de detalle ni en el mismo estilo. Los bloques de granito podían tener distintas formas, diferentes tamaños y diversos tipos de encaje.
Los muros más simples se construían con argamasa, mientras que los que requerían mayor precisión solo tenían una fina capa de arena entre los bloques, invisible desde el exterior. Los muros más notables son los de sillar, formados por bloques perfectamente alineados y de forma regular, y los ciclópeos, compuestos por enormes bloques ensamblados entre sí con total perfección. Para hacer una terraza no necesitamos hacer un muro muy elaborado, entonces usamos la cantería simple, el muro rústico. Pero si vamos a hacer un templo como el que está a mi izquierda, necesitamos un muro sedimentario, ¿no? Pero esto está en relación al tipo de construcción. Ya sean visibles o estén ocultos bajo las terrazas, los muros de la ciudad están sostenidos por la propia montaña, y ese es el secreto de su longevidad. Los edificios resisten bien a los sismos porque están muy bien construidos, están unidos a la roca, que es el mejor suelo. Golpe tras golpe, muro tras muro, los incas construyeron casi 200 edificios de esta manera, desde las canchas, edificaciones con una sola estancia rectangular, hasta los templos más grandes. Añadieron puertas, ventanas y nichos en forma de trapecio, típicos de la arquitectura inca. Los investigadores incluso han calculado cuánto tiempo tomó construir ciertos muros, como el de la Sala del Mortero o Espejo de Agua. Estudiaron la sección del muro de construcción más precisa en su base. A partir de mediciones exactas, experimentos arqueológicos de otros investigadores y su conocimiento histórico sobre la organización del trabajo inca, desarrollaron una hipótesis. Para construir la parte inferior del muro, 18 constructores expertos habrían trabajado durante 82 días. Si tomamos en consideración que los cálculos que hemos realizado son correctos, la planificación, la estabilización, los trabajos de cimentación, la construcción de los recintos, por lo menos en la primera fase de Machu Picchu, debió haber durado aproximadamente unos 8 años. Estos muros, levantados con sumo cuidado, permitieron la construcción de 172 edificios dentro de Machu Picchu con funciones tanto administrativas como religiosas. Y algunos de estos edificios presentan una orientación muy particular que parece estar estrechamente relacionada con el entorno natural sagrado. La astronomía en la civilización andina tuvo un rol fundamental porque permitía ver el movimiento de los astros, establecer fechas en el calendario de los equinoccios, pero sobre todo en los solsticios, porque marcaban cambios muy marcados de las estaciones y la relación con la producción. Y entonces también se establece un calendario ritual que está relacionado con la astronomía. Tienen una idea de en qué momento es la siembra, la cosecha, la mejora de tierras, el abono, entre otras. Uno de los monumentos más simbólicos de Machu Picchu, el Intihuatana, parece haber sido diseñado según la posición del sol. Este altar ceremonial situado sobre una plataforma piramidal a 2.468 metros de altitud, en el punto más alto del sector urbano, está tallado en un bloque de una forma muy particular. Desde este punto, las montañas sagradas circundantes se alinean con los 4 puntos cardinales, y durante ciertos solsticios y equinoccios, el sol sale precisamente por encima de la cumbre más alta. En quechua, Intihuatana significa lugar donde se amarra el sol, y se han propuesto muchas hipótesis basadas en observaciones de cómo la luz y las sombras se proyectan sobre esta escultura. En el solsticio de verano o de diciembre, la sombra que proyecta se dirige en este sentido, así, hasta que coincide con la esquina, es decir, la sombra se va a proyectar acá. Durante los equinoccios de marzo y septiembre, la sombra se mueve hacia el centro de la puerta de la estructura de enfrente. Y durante el solsticio de invierno, al situarse sobre estos escalones,
un observador queda perfectamente alineado con el Intihuatana y el Sol. Al igual que el Intihuatana, otros monumentos simbólicos de Machu Picchu se construyeron en relación con la posición del Sol en el cielo durante estos momentos importantes del año. ¿Fue su construcción lo suficientemente precisa como para servir realmente de observatorios? Un equipo de investigadores polacos, en colaboración con otros de Perú e Italia, hizo una reconstrucción científica de Machu Picchu y un mapeo del cielo durante el Imperio Inca. En particular, estudiaron el Templo del Sol. Junto a la ciudad inca, sobre una impresionante pared rocosa, se alza una torre con un muro semicircular. El Templo del Sol es sin duda la estructura más importante de toda la yacta de Machu Picchu. La arquitectura que se ha desplegado allí es una arquitectura fina. En el interior de la torre, este icónico muro está decorado con 9 nichos, 2 ventanas y una especie de puerta. En el centro de la sala, una roca tallada parece haber sido un altar ceremonial. Se han propuesto varias hipótesis sobre su relación con el Sol. Se dice que hay un punto desde el cual es posible observar la salida del Sol por la primera ventana durante el solsticio de junio y por la segunda ventana durante el solsticio de diciembre. Durante el solsticio de junio, además, el Sol naciente proyecta un rectángulo de luz sobre el altar. Algunos incluso plantean que se pudo utilizar como reloj solar para medir el tiempo que faltaba para este importante evento. Sin embargo, los investigadores polacos se interesaron por cuán precisas podían ser realmente las observaciones de los incas. Calcularon que si existía ese punto de observación de ambos solsticios, debía situarse a 40 centímetros del suelo y a 20 centímetros de una pared. Habría que estar tumbado con la cabeza en el suelo para poder verlo, porque ese es el único lugar desde donde funcionaría. Así que, en teoría, es posible, pero en la práctica no del todo. No cabe duda de que el Sol iluminaba el altar, pero no con tanta precisión como para calcular la fecha exacta de los solsticios. Demostramos que el fenómeno de la piedra iluminada por el Sol es real, pero la dirección es muy general, así que podría haberse utilizado con fines rituales, pero no para astronomía propiamente dicha. Aparte de una caverna construida con la precisión suficiente para observar los ciclos del Sol y la Luna, los monumentos más notables de Machu Picchu, que se edificaron teniendo en cuenta la posición del Sol, probablemente se usaban para rituales destinados a marcar y celebrar esos momentos importantes del calendario inca. El nivel de conocimientos y de experiencia para construir arquitectura de este tipo tiene que ser bastante alto. Los incas son la síntesis de todo el desarrollo cultural y social que se dio en los Andes durante milenios. No sabemos con exactitud quiénes fueron estos constructores de impresionante conocimiento. Los incas pudieron diseñar y edificar Machu Picchu porque también contaban con una enorme fuerza laboral para levantar estas estructuras, gracias a las tribus a las que conquistaron y gobernaron y a las que integraron en la mita, un sistema en el que todos los ciudadanos debían trabajar para el Estado 1 o 2 meses cada año. Es una prestación temporal de servicio, es una forma de tributación en fuerza de trabajo para el Estado, ¿no? Entonces, puede ser gente que tenga una capacidad técnica, pero también puede ser que simplemente participen con su fuerza de trabajo muscular, digamos así. Eran comunidades que eran desplazadas por el imperio para realizar determinado tipo de tareas.
Estas extraordinarias ruinas de piedra se han mantenido prácticamente inalteradas durante casi 600 años. Sin embargo, los siglos de erosión afectaron a varios edificios. En una zona que forma parte de la ciudad baja de Machu Picchu, algunos muros aún muestran restos de los revoques coloreados aplicados por los incas. Una vez que han terminado de haber construido con elementos líticos los recintos, estos se han enlucido con arcilla, puede ser rojo o amarillo, arcillas que son de la zona. A través de las excavaciones hemos podido determinar una potencia de casi 20 centímetros de arcilla y no se podía observar las juntas de los bloques, ¿no? Sino era todo liso, ¿no? Cubría totalmente el muro. No se sabe cuántos muros fueron recubiertos fuera de esta zona, pero ese toque final habría servido para aislar los edificios del frío. Desde el comienzo de la construcción, los incas proveyeron los muros de la ciudad de 129 desagües. Estos conductos desviaban el agua de lluvia hacia la parte baja de Machu Picchu e incluso hacia el canal principal de drenaje, una falla geológica natural que usaron para evacuar el agua hasta el fondo del valle. Los investigadores estiman que gracias a esta infraestructura, el sector urbano podía absorber hasta 13.000 litros de agua por hectárea al año. Es muchísima agua y debía evacuarse de algún modo, porque de lo contrario, Machu Picchu se habría inundado. El ingenioso sistema de evacuación de agua de Machu Picchu, tanto subterráneo como al aire libre, protegió a la ciudad. Pero los incas necesitaban agua para cubrir sus necesidades cotidianas y religiosas. Por eso, identificaron dos fuentes naturales en la ladera norte de la montaña de Machu Picchu y construyeron un canal de 749 metros de largo que transportaba el agua a través del bosque gracias a una pendiente de entre el 2 y el 5% pese a los fuertes desniveles naturales del terreno. No tenían modelos, observaban cómo fluía el agua y sabían a qué velocidad debía correr por el canal. A medida que el canal se adentra en el sector agrícola, su pendiente se vuelve menos pronunciada y el agua excedente se desborda sobre las terrazas. Luego el agua pasa por un acueducto por encima del canal de drenaje y entra a la ciudad hasta llegar a la primera fuente, ubicada justo al lado de la residencia real, dándole acceso al agua más pura. Un canal hecho de piedra cuidadosamente tallada guía el agua hacia la parte superior de la fuente, donde una abertura rectangular genera un chorro perfectamente calculado que cae en una pileta de piedra. Esto es una obra maestra de ingeniería, es la precisión en cuestión de manejo de agua por parte de los especialistas incas. Después de la primera fuente, el agua continúa su recorrido por el canal subterráneo hasta llegar a otras fuentes cuyo minucioso tallado en la piedra y proximidad al Templo del Sol sugieren que eran de uso ceremonial. Luego sigue por la escalera de las fuentes, que parece haber tenido un uso doméstico. Finalmente, el agua llega a la 16ª y última fuente sin acceso público y conectada al Templo del Cóndor, el ave sagrada de los Andes. Tras esta última fuente, el agua restante se filtraba hacia el canal principal de evacuación que la drenaba hacia el bosque situado más abajo. Estas fuentes funcionaban todo el año. Entre la estación seca y la lluviosa podían proveer entre 25 y 125 litros de agua por minuto, aunque estaban diseñadas para soportar hasta 300. El flujo debía ser de menos de 10 litros por minuto para detenerse, pero en general el agua fluye constantemente durante ambas estaciones. Pero el sistema no era infalible y los incas lo sabían. Los arqueólogos han encontrado secciones de la red que nunca se terminaron.
Algunas parecen formar parte de un nuevo canal tributario, mientras que otras parecen haber tenido el objetivo de evitar que el agua se desbordara. Los incas iban a reemplazar ese trayecto del canal que tiene elementos líticos pequeños y muchas uniones con argamasa de barro por elementos líticos grandes que iban a evitar la infiltración de agua de lluvia. Para recoger el preciado elemento, los incas utilizaban vasijas de cerámica de distintos tamaños que colocaban directamente bajo los chorros y luego transportaban a la espalda. Para asegurarse de que el recinto estuviera bien drenado y sus necesidades diarias cubiertas, los incas crearon una red integral para controlar tanto la entrada como la salida del agua en Machu Picchu. Eran ingenieros geniales y sabían cómo traer agua y controlarla constantemente. La vida en los Andes depende de ello, por supuesto. Quien controla el agua, controla el poder. Pero ¿cuánto tiempo lleva Machu Picchu sobre estas empinadas laderas? Durante muchos años se pensó que la ciudad inca fue construida después de 1450, pero los conocimientos científicos actuales podrían sugerir lo contrario. Los historiadores buscaron en los archivos dejados por esta civilización, pero no contaba con una escritura propiamente dicha. Los incas tenían otros sistemas para registrar información, como los quipus. Haciendo nudos en una serie de cuerdas, hacían cuentas y anotaban números. Sabemos que los expertos que manejaban los quipus también registraban en ellos nombres, lugares y eventos. Sin embargo, no sabemos qué significaban esas cifras. Por ejemplo, aquí contamos 2.345. ¿Pero a qué se refiere? ¿Al número de habitantes de una localidad? ¿Al número de cargas de maíz transportadas a la residencia real? No lo sabemos. Por eso, los historiadores recurrieron a los escritos de los sucesores de los incas, textos que datan del colapso del imperio y se basan en el relato de sobrevivientes o de sus descendientes. En el siglo XX, el antropólogo estadounidense John Howland Rowe utilizó estos textos y otros documentos administrativos para crear una cronología del imperio inca. Explica que todo comenzó en 1438. Los incas eran una pequeña tribu que vivía en la región de Cusco cuando su emperador, Pachacútec, inició la expansión. Sus sucesores continuaron conquistando territorios y pueblos y en menos de un siglo habían construido el mayor imperio de la América precolombina. Pachacútec es famoso por ser el primer conquistador inca, pero también por sus habilidades como constructor. Fue durante su reinado cuando comenzaron a levantarse los mayores monumentos de su civilización, incluyendo Machu Picchu. La gente sabía que la tierra sobre la que se alzaba Machu Picchu era propiedad privada de Pachacútec Inca Yupanqui y que posteriormente la heredó su familia. Según las fechas sugeridas por Rowe, se estimó que la construcción de Machu Picchu comenzó después de 1450-1460. Pero el problema es que en los Andes no existen documentos prehistóricos, por lo que su cronología se basa en evidencias bastante débiles. La investigación dio un nuevo giro en 2020, cuando equipos de investigadores de Polonia, Perú y Nueva Zelanda reexaminaron estas fechas mediante la última tecnología científica, la datación por carbono. Dominika Szykowska y sus colegas estudian muestras provenientes de excavaciones arqueológicas en Machu Picchu. Estoy observando un trozo de cuerda que hicieron los incas. Posiblemente para la construcción de edificios o para uso cotidiano. Nuestros colegas peruanos las encontraron al excavar en el yacimiento y se relacionan con la primera fase de la ocupación. Eso significa que son del momento en que se construyeron los pisos, etc. Tenemos cuerdas,
fragmentos de textiles y maíz, el alimento básico de los incas. Estas muestras son de materiales de origen animal y vegetal. Todos los seres vivos contienen carbono 14, un elemento químico muy útil en arqueología porque permite determinar cuándo murió un organismo antes de ser utilizado, en este caso por los incas. Para analizarla, la muestra debe limpiarse cuidadosamente de cualquier impureza que pueda afectar a los resultados. Luego se mete en un horno para reducirla a unas partículas de polvo, la forma de carbono más pura posible. Y finalmente se introduce en una máquina que identifica la cantidad de elementos químicos que contiene. Lo que contamos es cuánto del isótopo de carbono 14 queda en la muestra. Así determinamos cuándo murió el organismo. Las aproximadamente 50 muestras ya analizadas revelan que los incas estaban en la región de Machu Picchu antes de lo que se pensaba y que pudieron comenzar la construcción a más tardar alrededor de 1420, décadas antes de lo estimado originalmente, lo que pone en duda la cronología inca que se manejaba. Eso significa que Pachacútec inició la conquista antes y que el imperio inca duró más de 100 años. El equipo sigue analizando muestras para obtener resultados más precisos y ahora sabemos que Machu Picchu se construyó hace al menos 600 años. Un logro increíble para estos constructores expertos que se cree no contaban con un sistema de escritura. Los incas se lanzaron al desafío de aprovechar su entorno natural: agua, piedra, madera e incluso la posición de los cuerpos celestes, para diseñar edificios que todavía asombran a arqueólogos y turistas de todo el mundo. Machu Picchu tiene esa conjugación especial entre un paisaje extraordinario con una arquitectura que asume el reto de hacer algo equivalente. Lograron completar una ciudad que comenzaron a construir desde cero. Y los edificios siguen en pie después de 500 años. La variedad de muros que existen, la calidad de muros que existen, no hay otro Machu Picchu en el mundo, solo existe este Machu Picchu.